Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy les presentaré el tema gestión de capital humano y su desarrollo en las organizaciones. En esta presentación expondremos cómo la administración del talento humano ha evolucionado, cuáles son sus procesos clave y qué tendencias están moldeando el futuro del trabajo. Yo espero que les sea de utilidad toda esta información que vamos a ver y que juntos podamos reflexionar sobre la importancia de este tema en el entorno laboral actual. Bueno, como una pequeña introducción hacia lo que vamos a ver el día de hoy. Primeramente, el capital humano es el recurso más valioso dentro de cualquier organización y no basta con simplemente contratar personas, sino que es necesario primeramente atraer, desarrollar y sobre todo retener al talento adecuado para lograr los objetivos de la empresa. En esta presentación veremos cómo ha evolucionado la gestión del trabajo, cuáles son sus procesos fundamentales y qué herramientas están ayudando a mejorar la administración de los colaboradores. Muy bien, primeramente, hay que definir y tener muy bien en mente, que es la definición del la gestión de capital humano. La gestión de capital humano se refiere al conjunto de estrategias y prácticas que permiten administrar eficazmente a los empleados dentro de una organización. Su objetivo no es solo contratar personal, sino potenciar las habilidades que cada uno tenga y primeramente fomentar su crecimiento. Algunas de las áreas clave de esta gestión incluye el reclutamiento, la capacitación, la evaluación del desempeño y la retención del talento. Muy bien, ya con eso en mente, vamos a dar primeramente un poquito de contexto. ¿Cómo la evolución de la gestión del capital humano? La administración del talento humano ha evolucionado a lo largo de la historia y de los años. Un personaje clave en esta evolución fue Adam Smith, quien es considerado el padre de la administración o también llamado el padre de la economía moderna, y quien fue uno de los primeros en estudiar la división del trabajo en su obra La riqueza de las naciones en 1776. Smith argumentaba que la especialización en tareas aumentaba la productividad y la eficiencia dentro de las organizaciones. Posteriormente, durante la Revolución Industrial, Frederick Taylor desarrolló la teoría de la administración científica, enfocándose en la eficiencia del trabajo mediante la medición y la optimización de tareas. Más tarde, Henry Ford implementó la producción en cadena, logrando una producción masiva, pero con un enfoque mecánico del trabajo. Fueron hasta los estudios de Elton Mayo en la fábrica de Hawthorne cuando se comprendió que la productividad no solo dependía de la organización del trabajo, sino también del bienestar emocional de los empleados. Esto fue un punto de partida para un enfoque más humano en la gestión del talento humano. Y creo yo que inclusive actualmente a muchas empresas les falta eso, el saber primeramente que sus empleados no son máquinas que tienen una vida más allá de la empresa, ¿verdad? Pero bueno, procesos fundamentales en la gestión del talento. Para que una empresa tenga éxito, necesita implementar procesos estructurados en la gestión del talento. Estos incluyen, primeramente, la atracción del talento, el reclutamiento y la selección de personal calificado. Segundo, la integración, adaptar los nuevos empleados a la cultura organizacional. El tercero es el desarrollo, que es la capacitación constante para mejorar las habilidades. El cuarto es la evolución del desempeño, medición del rendimiento y retroalimentación. La quinta es la retención. Aquí hay que promover estrategias para la motivación de los colaboradores, porque para reducir la rotación de personal. Cada uno de estos procesos es clave para que una empresa tenga empleados comprometidos y productivos. Y generalmente yo que soy un poco más joven y que he empezado a trabajar, yo sí me he dado cuenta que un indicador o algo que te aleja más que nada de una empresa es cuando ves que siempre están contratando, por ejemplo, en tiendas de conveniencia como por ejemplo son Oxxo, Seven. Al siempre haber una rotación de personal tan constante, el mensaje que estás enviando es que primeramente no tienes ni un buen ambiente de trabajo, ni tampoco es que el sueldo sea tan competente como para aguantar eso. Entonces, pues eso sí te aleja un poquito, a lo mejor tú como estudiante de oferta puede ser atractiva por los horarios, etcétera. Pero si no tienes un buen clima organizacional, si no das el mensaje de que estás comprometido con tus empleados, pues esa es la parte más difícil, la retención del talento. Ujú. Para desarrollar el capital humano, no solo desarrollar el capital humano no solo beneficia a los empleados, sino también las empresas, lo que decía hace un momento. Cuando las organizaciones invierten en la formación de su personal, logran aumentar la productividad y reducir la rotación. Para esto, se implementan estrategias como la formación continua, los planes de carrera personalizados y la evaluación del desempeño con retroalimentación constructiva. En un mundo con constantes cambios, es esencial que los empleados sigan aprendiendo y adaptándose.
Esto nos lo mencionaba una maestra de presupuesto, maestro, que aunque seamos ya graduados, es importante que busquemos empresas que busquen esta parte. O sea, no nada más el quedarse con lo que ya tenemos, sino motivarnos a seguir aprendiendo. El profesor que tenemos de riesgos operativos nos hablaba también de que Cemex, por ejemplo, está capacitando a sus empleados constantemente. A varios empleados que han entrado, por poner un ejemplo, una persona que yo conozco entró con simplemente una preparatoria y acabaron pagando una carrera, me parece que es en ingeniería mecánica, para poder retenerlo, para poder quedarse ahí más tiempo. Y porque sabían que va a ser, pues de provecho para ellos el que él tenga este conocimiento. Obviamente también hubo un contrato de por medio, ¿verdad? Pero, pues bueno, o sea, ¿quién va a despreciar el que te apoyen con una carrera? Aquí es cuando llegamos al tema de la importancia del clima organizacional. Un buen ambiente de trabajo es clave para la motivación y el desempeño de los colaboradores. Un clima organizacional positivo se caracteriza por un liderazgo efectivo, una comunicación clara y una cultura de respeto e inclusión. Las empresas que descuidan este aspecto pueden enfrentar una alta rotación de personal y baja productividad. Por eso es fundamental que los líderes fomenten un entorno de confianza y colaboración. Es lo que decía hace rato con el ejemplo de 7-Eleven y de Oxxo. O sea, ¿para qué quiero yo estar en un lugar donde ni el sueldo es tan competente y donde me van a tratar mal? Entonces, pues mucha gente acaba ya sea entrando, saliendo constantemente, lo que decíamos, la rotación de personal, o ni siquiera interesándose. Entonces, eso le genera una mala imagen a tu empresa. Ya no hablemos a nivel consumidor. Los consumidores pues van a estar ahí porque es lo que les queda cerca. Hablemos de como empresa para poder atraer nuevo talento. Y eso va a ocasionar que el talento se vaya a otras empresas. Y eso puede ocasionarte, ay, perdón, puede ocasionarte que te empieces a quedar atrás porque no estás innovando, no tienes gente nueva, pensamientos frescos, etcétera. Bueno, la tecnología en la gestión del capital humano. Hoy en día la tecnología juega un papel fundamental en la administración del talento humano. Herramientas como la inteligencia artificial permiten mejorar el proceso de selección de personal, mientras que plataformas de aprendizaje en línea facilitan la capacitación continua. Además, existen software que ayudan a gestionar el desempeño y automatizar procesos administrativos, lo que permite que las empresas se enfoquen más en el desarrollo del talento y menos en las tareas operativas. O esto es lo que debería ser, pero aún hoy en día muchas empresas se niegan a apostar por este desarrollo de tecnología. Las tendencias actuales en la gestión del talento. El mundo laboral está cambiando rápidamente y las empresas deben adaptarse a las nuevas tendencias para mantenerse competitivas. Algunas de esas tendencias incluyen, por ejemplo, el trabajo remoto y modelos híbridos. Esto es lo que se vio en la pandemia. En la pandemia, yo recuerdo que cuando empezó la pandemia yo estaba en la Facultad de Ciencias Químicas estudiando y una maestra nos comentaba que había que empezar a usar Teams. En ese momento fue como que muy choqueante porque mis compañeros y yo, si bien ya habíamos vivido eventos como por ejemplo la influenza H1N1, no fue, yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela no fue un toque de queda ni tampoco fue el encerrarnos, fue simplemente, pues se te checaba antes de entrar cuando tuvieras síntomas de la escuela y ya te ibas. Nunca pensamos que nos fueran a encerrar tanto tiempo. Y yo me acuerdo que cuando empezó el Teams, pues no estaba optimizado, perdónenme, para, para tener tanta gente conectada al mismo tiempo. Se caían a media clase o de repente se congelaba la pantalla y entonces pues tuvimos que irnos adaptando y trabajando sobre la marcha, cuando la realidad es que la universidad debió de haber tenido ya este, algún plan de contingencia o algún plan B para, como decía, contingencias, en este caso fue una contingencia de salud, pero pues bueno, podemos aprender de esto para en el futuro. Ya no nada más hablemos de una pandemia, que esperemos que ya nunca suceda, hablemos de que puede ser más eficiente la tarea. Por ejemplo, mi mamá trabaja desde casa y la verdad es que sí eficientiza tiempos, porque primeramente te quitas esas 2 horas de trayecto, horas que los empleados pueden utilizar ya sea para seguir cumpliendo sus obligaciones en la empresa o pues simplemente pues los vas a tener más contentos. Mi mamá trabaja vendiendo análisis clínicos y ese tiempo que no pierden estarse desplazando pues ella sí lo implementa a la hora de estar buscando nuevos prospectos o a la hora de estar atendiendo a los clientes que ya tiene. Y eso también ha generado primeramente un buen ambiente, un cliente y empleado. Se ha generado una relación.
La diversidad e inclusión se busca un entorno más equitativo y representativo y un aprendizaje continuo. La necesidad de actualizarse, la necesidad de actualizar habilidades constantemente. Las empresas que implementan estas estrategias logran un mayor compromiso y satisfacción por parte de sus empleados. ¿Ok? Es muy importante tener estas tareas en cuenta. Muy bien. Bueno, yo traje aquí algunos casos de éxito que están implementando estos modelos. Por ejemplo, Google fomenta la innovación y el bienestar de sus empleados con espacios de trabajo dinámicos. Netflix, sus políticas de flexibilidad permiten que a los empleados autogestionarse. Y Microsoft ha implementado programas de aprendizaje continuo para sus colaboradores. Con estos tres ejemplos nos demuestran que invertir en el capital humano genera grandes beneficios para las empresas y para sus trabajadores. El chiste es que aquí ambos salgamos ganando, no solamente la empresa, ni tampoco solamente el empleado, ¿verdad? Así que bueno, ya que hablamos de todo esto, hay que saber los desafíos en la gestión de capital humano, ya que a pesar de los avances, la gestión del talento enfrenta varios retos, y entre ellos la retención del talento en un mercado competitivo, la adaptación a la digitalización y automatización, y el equilibrio entre la vida personal y laboral. Las empresas que logran superar estos desafíos son las que se mantienen innovadoras y exitosas. Muy bien. Bueno, para concluir me gustaría comentar un par de preguntas que me surgieron a mí a la hora de estar realizando este tema. Primeramente, es ¿qué cambios en la gestión del capital humano consideras que se presentarán a partir de las megatendencias? Primeramente, ¿qué es una megatendencia? A lo mejor no lo mencionamos anteriormente, pero las megatendencias actuales como la digitalización, la automatización y la globalización están transformando la gestión del capital humano. No es lo mismo reclutar a una persona a día de hoy que hubiera sido reclutarla hace 20 años, por poner un ejemplo. Para empezar, ahorita ya se están utilizando software. Nos hablaban acerca de, yo que soy estudiante, nos hablaban acerca de actualizar nuestro currículum. Me acuerdo que el currículum de mi mamá tenía una foto de ella. Actualmente ya no se usa el ponerles fotos. Porque antes sí se tomaba muy en cuenta ese tema de la presentación y todo eso. Actualmente se están centrando más en tus capacidades. Y esto surgió porque la gente pues ya no permite eso, ya no permite que se le trate de acuerdo a cómo se ve, etcétera. Eh, Se buscó durante muchos años y es lo que a mí me alegra el hecho de que se centren únicamente en tus capacidades. Por ejemplo, Dave Ulrich, en un libro que se llama Human Resource Champions, dice que los departamentos de recursos humanos deben evolucionar a una función operativa o a una estrategia enfocándose en el trabajo remoto híbrido, la reflexión, la flexibilidad laboral que se convierte en una estrategia para mantener un talento global, el mayor uso de inteligencia artificial o IA, el énfasis en el bienestar organizacional. Esto quiere decir que se priorizan programas de salud mental, equilibrio vida-trabajo y riesgo emocional, y un tema llamado upskilling y reskilling. Tal vez no le suene ese término, pero upskilling o recapacitación o mejora de habilidades se refiere al proceso de mejorar o aumentar las habilidades que ya posee un empleado para que pueda desempeñar su trabajo de manera más eficiente y con mayor destreza. Por poner un ejemplo, un trabajador que ya sabe usar herramientas de software básico de análisis de datos, pero ahora aprende a usar herramientas más avanzadas como Python o, por ejemplo, Power BI para hacer sus análisis de datos más completos. Y el reskilling, que es la recapacitación, se refiere al proceso de aprender nuevas habilidades para cambiar de rol o área de especialización dentro de la empresa o de la industria. Implica aprender habilidades competentes, nuevas para adaptarse a un cambio de trabajo en el sector. Lo que yo les comentaba hace un momento, de la persona que entró como trabajador y actualmente después de que ya le pagaron la carrera, ya pudo aspirar a una gerencia o un puesto más alto. ¿Por qué? Porque ya tiene mayores conocimientos. Todo esto la verdad es que no es nada nuevo. Dave Ulrich lo mencionaba en el libro que les dije, Human Resource Champions, y esto es de 1997. No había desde ese momento de que ChatGPT ni nada. O sea, la gente que de verdad se interesa por estos temas lo viene viendo desde hace 20 o 30 años, que esto iba a ser el cambio. La segunda pregunta que a mí me surgió a la hora de estar realizando pues toda esta investigación es esta. ¿Cuáles serán las necesidades del capital humano en el futuro?
y en qué competencias serán relativas. Bueno, basándonos en el informe del World Economic Forum de 2020, las principales necesidades del capital humano giran en torno a las competencias digitales, adaptabilidad y, último, pero no menos importante, las habilidades humanas. Las competencias técnicas que debemos aprender a manejar nosotros como empleados son el manejo de la Big Data y análisis de datos, la programación y la automatización y el uso de la IA y Machine Learning en la toma de decisiones. Una de las competencias blandas que debemos tener son el pensamiento crítico y la resolución de problemas, no quedarnos ahí esperando a que alguien nos resuelva, que el jefe venga. Si se presenta un problema, tiene que ser resuelto en ese momento. Tener inteligencia emocional. Esta es una parte muy importante y es una parte que creo que nos define como administradores, porque como administrador no nada más te enseñan a administrar tu dinero. La administración viene desde más atrás, tienes desde cómo tienes tu casa, desde cómo tienes tu cuarto, desde cómo administras primeramente lo más importante que es tu tiempo, tus recursos, ya no hablemos nada más monetario, o sea, simplemente el cómo distribuyes tus comidas diarias, el estar atento, tus horas de sueño. Son habilidades que tenemos que tener porque poquito a poquito van repercutiendo en la vida diaria. Hay que tener también habilidades de liderazgo y también trabajar en entornos colaborativos y digitales. Las empresas deben invertir en el desarrollo de estas competencias para preparar a sus empleados para los desafíos a futuro. Y creo que es muy importante, la verdad es que todas las cosas que mencionamos aquí son cosas que como empleados debemos pues, estar preocupados por estarnos formando. Al final de cuentas no son cosas muy difíciles de formar. El pensamiento crítico, inteligencia emocional son cosas que podemos llegar a tener. Tal vez nos va a costar un poquito por cómo fuimos creados. Por ejemplo, a mi abuela le cuesta mucho el hecho de llegar temprano. Si tú le dices a una hora, vamos a poner ejemplo, tú la citas a las 3. Ella a las 3 empieza a arreglar. Pero mi mamá, al darse cuenta de eso, cuando entró en un entorno de trabajo, cuando tuvo ya que enfrentarse a la vida, pues fue una de las primeras cosas que tuvo que cambiar, porque mi abuela era comerciante de mercados, ella puede llegar a la hora que ella quería y pues al final de cuentas ella era su propia jefa. Pero cuando ya tienes responsabilidades con una empresa, tú solito tienes que ir viendo, pues tus áreas de las que puedes mejorar, no esperar a que te llamen la atención. Sí, creo yo que es lo más importante. La siguiente pregunta, quisiera responder el día de hoy es, ¿cuáles son los factores externos que de manera directa afectan más las organizaciones? Bueno, según el modelo de Pestel de John Scholes y Whittington en 2017, en Exploring Corporate Strategy, los factores externos que más influyen en la gestión del capital humano son primeramente factores tecnológicos, que es la digitalización y automatización que cambian la naturaleza del trabajo. No es lo mismo, como dije, fabricar un auto actualmente que cuando lo hizo Henry Ford. O sea, antes todo se ensamblaba a mano, actualmente ya casi todo es automatizado. Los económicos, como hablamos anteriormente del COVID, la pandemia nada más afectó en la salud, fue un impacto económico muy grande. No nada más eso, la inflación, las crisis económicas, pues todo eso afecta en la capacidad de inversión en el talento. Factores socioculturales, diversidad generacional, cambios en las expectativas laborales de los empleados. Por ejemplo, os mencionaba un profesor que actualmente el ofrecerle una casa a un empleado ya no es como que una prestación guau porque la generación actual ya no busca sentarse y como tampoco buscan tener hijos, estaríamos hablando de manera general, ¿verdad? Habrá sus excepciones, pues tampoco es como que una prioridad para ellos el echar raíces, entonces ya actualmente lo que le están dando más peso es el poder hacer todos sus procesos de forma remota. Pero pues todo eso va cambiando. Anteriormente yo recuerdo que el tener un trabajo que te diera un carro era una gran prestación y era una empresa en la que todo el mundo le gustaría ir, pero pues las cosas han cambiado. Factores públicos y legales también son parte del proceso de Pestel, como las regulaciones laborales más estrictas sobre el teletrabajo y la equidad salarial. Esos factores influyen en cómo las empresas diseñan sus estrategias de talento, cultura organizacional y planes de crecimiento. Bueno, como última pregunta, también me gustaría responder la siguiente, última pero no menos importante. Es qué estrategias deben desarrollar las organizaciones para mantener motivados a los colaboradores y disminuir la rotación de personal. A lo mejor hago mucho énfasis en esto, pues es algo que yo he vivido mucho. Creo yo que vale más tener tal vez pocos empleados, pero que sean fieles, que compartan tus ideales, que sienten que van para donde mismo. Tal vez tener una gran cantidad de empleados, pero que estén ahí simplemente porque se les acomoda o porque es un trabajo
que esté cerca de su casa, etcétera. Yo sé que es importante también el dinero, pero creo que como trabajadores debemos encontrar y de estar, ponernos en modo en el que la empresa se pueda, ponernos de acuerdo, perdón, con los objetivos de la empresa, vaya, no simplemente, ya cumplí mis 8 horas diarias o mi jornada y a irnos. Hay que dar tal vez el extra. Obviamente no va a ser el trabajo de todos los compañeros, ni tampoco de tu jefe, pero sí hay cosas muy puntuales que debemos, pues, poner atención. Y hablando como personal de RH, creo que una cosa que debemos poner atención en los empleados es el beneficio, es el salario emocional, perdónenme. Beneficios como horarios flexibles, días de descanso adicionales y apoyo en salud mental. El plan de carrera, ofrecer oportunidades de crecimiento y capacitación constante. Una cultura organizacional sólida, que es fomentar un ambiente de respeto, inclusión y propósito en el trabajo. Si bien sabemos que en la vida laboral pues no vas como que a que te traten bonitos, cada quien va a hacer su trabajo y se terminó, pero sí, a pesar de que haya premura, de que haya contratiempos, hay que fomentar un ambiente de trabajo de respeto primeramente. Hay que fomentar también un liderazgo inspirador, que es capacitar a los gerentes para desarrollar liderazgos basados en el reconocimiento y la empatía, no simplemente tener un gerente que tal vez sí es muy bueno en su trabajo, pero si no trata a los empleados como debe de ser, pues tarde o temprano vamos a tener problemas. Y hay que facilitar herramientas digitales para optimizar procesos y reducir una carga. Implementar estas estrategias ayuda a reducir rotaciones personales y fortalecer el compromiso de los colaboradores con la empresa. Ya una vez que hemos visto todo esto, como conclusión, me gustaría decir que la gestión del capital humano es clave para el éxito de cualquier empresa. Podemos pensar tal vez que no es un aspecto muy importante, que tal vez el éxito de una empresa reside en la cantidad de trabajadores, etcétera, pero el capital humano es quien se encarga de todo eso. Primeramente es de quien se encarga de saber qué gente va a entrar a la empresa. Si no hay una buena gestión del capital humano, nuestra empresa puede llegar hasta la quiebra. Un equipo bien gestionado, motivado y constante desarrolla, contribuye al crecimiento de las organizaciones y a un mejor clima laboral. Las empresas deben adaptarse a las nuevas tendencias y hacer el desarrollo del talento una prioridad estratégica. ¿Ok? Como empresa debemos priorizar no nada más nuestro propio bien como empresa, sino que también debemos priorizar hacia nuestros empleados, ver que todos somos, por así decirlo, una familia y que todos debemos ir por el mismo lado. ¿Sí? Pues, muchas gracias por su atención. En el documento, como quiera que les voy a anexar, si alguien quiere revisar toda esta información, voy a dejar las referencias, las ligas a toda la información que referí el día de hoy, por si le quieren echar un vistazo. Muchas gracias.